Bienvenidos a su podcast favorito, La Cura del Caos. Estamos en el episodio 6 y hoy nos encontramos en un lugar nuevo. ¿Dónde nos encontramos, Kevin? Mi pez, un gusto saludarte de manera presencial. A los años. Saludos con todos, con toda la audiencia, los escucha. Un abrazo desde acá. Estamos en la cueva de Ed Lu. Entonces, muchas gracias. Un saludo especial y un agradecimiento especial para David Luna, un guitarrista excelente. Visiten su página Ed Lu en todas las redes. Y nada, pues estamos con audiencia el día de hoy. A ver, una bulla. Aparte de ser la primera vez que estamos grabando en video, hay que recordar también que es la primera vez que tenemos público presente. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando esta situación fuera de tu zona de confort? Es mi primera vez también hablando en público y haciendo el podcast, ¿no? Yo siempre hago ahí en la intimidad de mi cuarto con un cafecito. Sí. Hay que recordar que hay que recordar que a veces las nuevas experiencias también nos forman para que podamos tener una mentalidad diferente, una forma de pensar diferente. Claro, no sé si han jugado Warcraft. No. Y los que estén cuchos. Sí. No. Vos vas saliendo y se va expandiendo, ¿no? El mapa. Se va haciendo mundo, claro. Entonces es lo mismo, ¿no? Ajá. Usted entre más cosas haga, más fácil se le va a hacer cosas nuevas. Entonces empezamos con el tema de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Brian? Hoy regresamos a este segmento que teníamos. ¿Cómo se llama el segmento? Teorías del caos. El día de hoy traemos un efecto psicológico un poco raro, por así decirlo. Vamos a hablar sobre el efecto Forer. No sé si tú lo has escuchado hablar. La verdad es un efecto muy poco conocido, a diferencia del síndrome de Estocolmo que ya vimos. Recordemos que aquí en las teorías del caos, segmento de La Cura del Caos, hablamos siempre de efectos, de cosas psicológicas raras o no tan raras, pero que no se conocen tanto. Entonces este efecto, en lo poco que yo conozco, debe el nombre de de la persona que lo descubrió, ¿no? Fue un psicólogo con el mismo nombre. Y básicamente va de cuando tú tiendes a atribuirle o a relacionarte, a proyectarte con una información, ¿no? Entonces, básicamente digamos que tú lees una descripción en donde tú sientes que encajas perfectamente ahí. Entonces, este es el efecto. Un ejemplo claro de este efecto sería el horóscopo, en donde existe un párrafo muy general y tú te sientes identificado y tiendes a desarrollar como que simpatía por esto, ¿no? Y a creer incluso en esto. Entonces, no estamos como que criticando el horóscopo, pero no tiene base científica. Entonces, dentro de este efecto pasa lo del horóscopo. Por ejemplo, yo digo, el día de hoy tendrás retos nuevos, tendrás personas que necesitarán tu ayuda. Ten cuidado porque porque no tienes que involucrarte mucho emocionalmente, tienes que respetar y concentrar y poner tus recursos en ti mismo. Va a haber dificultades, pero vas a poder salir adelante si es que tú lo haces de buena manera. Cosas así, ¿no? ¿Te identificaste con este relato? Sí, hay que reconocer que las personas por lo general tienen formas de pensar diferentes y a veces viven sesgadas por las cosas que les han ocurrido en su vida. Entonces, sí, las personas cuando leen algo tal vez pueden sentirse identificadas, por ejemplo con esto del horóscopo. No sé si tú creas o no creas o qué dice la ciencia sobre este tipo de cosas. Bueno, base científica no tiene el horóscopo, ¿no? Cada cual puede creer y de ahí viene, ¿no? Esta necesidad de explicar lo que te pasa, esta necesidad de proyectarte, de entenderte y surge el horóscopo. Por eso es que tú desarrollas apego y creencias hacia esto, ¿no? Entonces, tú tienes la necesidad de darle una explicación a lo que te pasa. Yo creer en el horóscopo, la verdad no. Y no he tenido como que intención ni interés. La verdad no he leído a ver si es que cuadra tanto con mi vida, pero es interesante como muchas personas se proyectan y le dan explicación y se relacionan y llegan a creer en el horóscopo. Chévere, si es que les funciona, todo bien, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poco de el buscar una explicación a las cosas. Este tipo de creencias, ¿qué tan destructivas pueden llegar a ser? Destructivas. No sé si destructivas. Depende de cómo tú vayas a responder, a actuar en frente a esto, ¿no? Si te dejas llevar, obviamente puede que tengas inconvenientes en la realidad, porque como te digo, son relatos muy generalistas, en donde si tú sigues al pie de la letra, pero yo pienso que la dinámica del horóscopo no es decirte qué hacer, ¿no? Sino describir una situación que pasa, ¿sí? Entonces, si es que te dice qué hacer, posiblemente puede que haya alguna falla, ¿no? En tu realidad.
pienso. ¿Qué tan peligroso? No pienso que sea tan peligroso. ¿Tú qué crees? No sé, como te digo, depende de la interpretación que le den las personas. Cómo una persona puede interpretar lo que está leyendo. Ujú. Pero en sí tampoco siento que sea algo peligroso, pero es algo de tener cuidado. Porque, Claro. ¿qué es lo que tiene que llegar a suceder en tu vida como para que puedas llegar a creer en este tipo de cosas? Yo creo que es esta fe puede ser algo peligroso, ¿no? De Ujú, creer no solo en el horóscopo, sino en las cosas que no tienen mucha explicación, mucho rigor científico, perdón. Entonces, eso, básicamente, ¿no? ¿Qué más? ujú. Hablando un poquito sobre la fe, la gente tiene fe en muchos tipos de cosas. Por ejemplo, no sé si tú sepas qué significa la fe. La fe es la necesidad de creer en algo, ¿no? Ujú, Bueno, no es necesidad, pero es el hecho también puede ser, de ujú, que tú creas en algo y le tengas esperanza, ¿no? ujú, Es depositar como que esa, esa esperanza en ujú, algo. Puede ujú. ser en una cosa, en un pensamiento, un símbolo. Eso con respecto a Sí, la fe la fe es... puede definirse como la expectativa segura de cosas que todavía no suceden. Por Sí. ejemplo, exacto, por ejemplo, puedes lanzar expectativas súper altas de cosas que aún no pueden suceder o que te vienen a tu mente que pueden suceder, sin embargo, no. Y a veces el fijarte en ese tipo de expectativas o tener la línea demasiado alta tal vez te puede hacer bastante daño. Ahora que tú lo mencionas, yo creo que lo más peligroso de, digamos, de tener como que esta fe ciega es eso que tú mencionas, las expectativas. Ujú, Entonces, entre más expectativas tú construyas, cuando no se cumplen, se puede derrumbar, ¿no? ujú. Y es algo que a ti te va a afectar psicológicamente. ¿En qué tipo de situaciones nosotros podemos fijar expectativas altas? Yo pienso que algo muy común es en el tema romántico, de las relaciones interpersonales, amor, familia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes estas expectativas, tú generas como que idealizaciones, empiezas a imaginar cómo serán las cosas y a veces el toparte con la realidad, cuando no se cumplen tus expectativas, viene a afectarte, como te menciono. Ujú, Entonces, hay que tener control con las expectativas, ¿no? Que no sean ni muy extremadamente positivas ni tampoco extremadamente negativas, porque son cosas que te van a llegar a afectar. pienso Ujú. yo que es como construir un castillo de arena. Por ejemplo, cuando tú lo haces, tú debes saber que ese castillo tarde o temprano se va a caer, que no es algo que va a durar para toda la vida. Entonces así pueden ser las expectativas, cuando no son expectativas buenas. Entonces llega un punto en el que se caen, se esfuman, se van y a ti te causan algún tipo de daño, malestar. Como hemos hablado anteriormente, esto de las expectativas es por los pensamientos que tú tienes, ¿no? Y los pensamientos pueden ser algo adaptativo o algo desadaptativo. Entonces, cuando tú tienes expectativas como que muy cerradas a que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, sin tener en cuenta otro tipo de alternativas, viene a afectarte. Ujú, Por eso es muy recomendable tener perspectivas de varios ángulos, ¿no? Como que puede pasar esto, como no puede pasar, tal vez esto también, esto también. Entonces estas alternativas son las cuestiones que te pueden anticipar a tener un malestar psicológico. ujú. Y eso, y tú también habías mencionado antes de empezar a grabar algo acerca de la suerte. ¿Tú crees en la suerte? La verdad, no tengo un número de la suerte, no creo en la suerte, perdón, pues por ser tan melancólico. ¿Le falta magia a tu Sí, vida? le falta magia a mi vida, no ha llegado todavía la persona que le dé ese aspecto en mi vida. No creo en la suerte, ¿tú crees en la suerte? Eh, es contradictorio porque yo te explico que sí, que la base científica y tal, pero yo sí creo en la suerte. De hecho, tengo un número de la suerte, pero esto de la suerte se explica también con la fe, ¿no? Ujú, Un poquito relacionado, porque tú tiendes a, en base a tus experiencias, pensamientos, emociones, las creencias básicamente, ujú, tiendes a depositar tu fe en cosas. Por ejemplo, yo tengo un número de la suerte, que es el 9. ujú, ¿Por qué? Yo explico de esta manera que cuando yo era niño había una maestra que regaló un gato, hicieron un sorteo ahí, yo con poca probabilidad dije 9, me debe el gato. Mi primer gato fue una experiencia muy bacán, ujú. bacán, todo bien con los animalitos, hay que respetar bastante, pilas ahí. Y Aquí hay bueno, como de ahí tres. empezó, ¿no? Entonces es interesante como aquí también incluso yo me puedo dar una explicación de que a veces bastantes números puede que pasen por mi vida, pero yo tengo esa tendencia Ajá, a agarrar el 9 como una red de pez, ¿no? ujú, Agarras el 9 y le das explicación a las cosas.
Entonces, por ejemplo, yo nací en el mes 9, he tenido fechas importantes con el 9 y yo le he dado la explicación y por eso es que me gusta tanto ese número. Pero de ahí básicamente yo reconozco de que es un sesgo, ¿no? Es una interpretación que yo le doy en base a mis experiencias. Entonces, claro, la suerte no existe, pero aún así yo siento que puedo tener algo de respuesta ahí. Es algo que me calma la atención, ¿no? Por eso es que hay que respetar también las creencias y las cosas, porque tú puedes darle un sentido, ¿no? Cada cual tiene su perspectiva y las palabras son palabras, pero tú le das el concepto y la interpretación. Sí, sobre todo es una chaqueta mental, como tú decías, es algo que tú mismo, es una interpretación que tú le das y tú le das un significado y un sentido para que actúe en tu vida. También es como esto de creerte algo hasta que tú lo puedas llegar a lograr. ¿No piensas que sería así? Eso se llama sugestión, ¿no? Claro, está la sugestión que puede favorecerte y puede Pero vendría a ser lo destruirte. mismo que la suerte, o sea, tú mismo lo estás interpretando, tú mismo te lo estás creyendo. Yo creo que en el sentido de atribuirle suerte a un objeto, sí. ¿Ya? Esto puede generarte confianza y ahí te das cuenta que a veces no es el objeto en sí el que te produce, digamos, la suerte, sino es tu manera de interactuar con confianza. Podría ser como un placebo, ¿no? Ujú. El efecto placebo, Ujú. en donde le atribuyes a un objeto más de lo que genera, ¿cacha? Ujú. Entonces, hablando del placebo, puede que tú tengas tu camisa de la suerte, ¿no? Y porque te sientes como con tu chaqueta, como dijiste, Ujú. te sientes con esa chaqueta, ese escudo, tiendes a tener comportamientos más confiados, Ujú. tiendes a tener interacciones con más seguridad y a la final la respuesta de por qué te va tan bien es la seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Confianza, seguridad, suerte? ¿Qué será? No sé, yo creo que hay aspectos de tu vida en los que debes trabajar para que tengas una confianza y una seguridad fuerte, pero aspectos como la suerte, eso ya no los controlas tú. Entonces, no sé, por ejemplo, yo creo que en vez de pensar en suerte, por ejemplo, muchas personas cuando están trabajando en algo, pero sin embargo las personas no ven su esfuerzo y su dedicación y llegan a triunfar en algún sentido en lo que están haciendo, mucha gente dice suerte, suerte, es la suerte de la noche a la mañana, cambió su forma, o sea, cómo las personas lo veían. Sin embargo, más creo en el trabajo duro Ya. y claro, cuando pasas eso del trabajo duro, ya llegas a obtener resultados. Más Claro. que depender de la suerte, como tal. Pero es importante cómo nosotros le damos un valor agregado a las cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un objeto que a ti te haga sentir protegido va a servirte. Y eso es algo que se respeta mucho y eso es básicamente lo que pasa en las tradiciones, en la cultura, en la gente, ¿no? En la religión, sobre Sí, todo. tú no tienes objetos de suerte No, por tampoco. ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿Puedo salirme un poco de esta cuarta pared? Tal vez alguno de ustedes tiene algo de la suerte para comentarle a la gente. El número 3 es mi número de la suerte. Número 3. No una cosa, pero mi número 3. Es una como simbología. ¿Puedes Sí. tal vez decirnos por qué? Mi fecha de nacimiento, le he pasado cosas muy locas, los días 13, fechas Ajá. 13 y... ha Ya. desatado el caos en Ha puro desatado el 3. caos. Entonces es algo interesante, ¿no? Si es que nos centramos como que en la perspectiva de la ciencia, el 13 no hay manera de probar eso. Viernes 3. Pero es como tú tiendes a interpretar y haces caso omiso. Recordemos que la atención también es como selectiva. Ujú. Y puede que tú tengas un montón de fechas, 20, 30, 28, pero por esa primera experiencia tú le sigues dando un significado y vas como que acumulando tus experiencias que tengan que ver con esto y le vas dando un simbolismo. Eso es algo muy característico del ser humano, ¿no? Ser más que la suma de nuestras partes y tener pensamientos y ser mucho más complejos. Pero lamentablemente a nivel científico no hay prueba, pero es algo full bacán que nosotros tengamos como que ese concepto que nos ayuda a bajar la tensión, a sentirnos más seguros y no sé, puede que sí tenga algo que ver, la ciencia no lo prueba todavía. Eso pues con respecto a la suerte, nos pasamos un poco de tema, pero Yo creo que sí. En teoría, Ujú. cada quien le da una interpretación. sí, Sí. y eso es lo que pasa en este efecto. Tú te proyectas con estos párrafos, con esta narrativa y te sientes parte ¿no? Tienes Ujú. un sentimiento de pertenencia y eso es básicamente lo que pasa en este efecto. Vamos, ¿qué más? ¿Con qué efecto más podríamos continuar? Bueno, y concluyendo sobre ese tema, también tenemos otro efecto psicológico un poquito curioso. ¿Qué Es sobre el efecto ajuste-anclaje. ¿Qué Efecto puedes ajuste-anclaje. decirnos tú acerca de eso, al respecto?
esto básicamente es una comparación. Dos informaciones, digamos, en donde hay un contraste y uno tiende a inclinarse por la oferta. Es bastante marketing esto. Dentro del marketing hay bastante psicología, neuromarketing, todo eso, basado a la experimentos y a la psicología científica, ¿no? Entonces, un ejemplo de este efecto que tú dices, ajuste anclaje, es los precios, ¿no? En promoción. Tú tienes aquí una camiseta de $20, ponen $40 la etiqueta arriba y le ponen promoción a 30. Entonces tú tienes esa tendencia a irte por lo que más te beneficie, ¿no? ¿Cacha? Entonces, eso básicamente es este efecto. ¿Tú cómo lo has visto manifestado en tu cotidianidad, en tu vida? ¿Crees que es importante? O sea, lo que me he dado cuenta es el sinnúmero de estudios científicos que las personas han realizado para llegar a conclusiones. Por ejemplo, el hecho de saber qué tipo de cosas te pueden llegar a gustar y ese tipo de cosas. Entonces, sí es muy curioso cuánto empeño le han puesto para que esto se llegue a suceder. Sí, el estudio de las personas, ¿no? Es el estudio de las personas, del comportamiento. Ajá, del comportamiento humano. Claro, entonces eso es lo que se involucra ahí en el marketing. Tú has cachado, incluso se ha escuchado de los colores, ¿no? Acerca de los colores. Yo he leído que el color rojo, el color amarillo, estos colores como cálidos, tienen como que un efecto psicológico en donde tú sientes como que, valga la redundancia, una calidez y te sientes cómodo para comer, ¿cacha? Sí, entonces por eso es que para ingerir alimentos o bebidas hay esto un color específico. Por ejemplo, KFC. Ajá. Patrocínenos, mentira. No queremos franquicias aquí. Coca-Cola. Ajá. Es un color cálido, ¿no? Y también asocian el celeste como para postres, más elegante, más formal, ¿no? Se podría decir. Entonces tú ves como que las empresas tienen colores más como más sobrios, más azul oscuro, todo esto. Entonces todo esto entra dentro de la psicología y el marketing, y esto del el efecto que tú mencionaste también. Entonces no hay que dejarnos llevar por esa comparación, ¿no? Es en donde nos juegan psicológicamente y nos invitan a consumir. Entonces ahí viene todo lo del consumismo, que es otra temática, pero eso es básicamente. Hay algo que se llama psicología del color. Por lo general, las personas cuando están desarrollando algún tipo de marca personal, o como tú dices, las empresas cuando están desarrollando como su identidad como empresa, entonces estudian esto de psicología del color. ¿Qué color va de acuerdo con las características que tiene la empresa? Claro, aquí analizamos también cómo el cerebro trabaja, ¿no? Tiene tendencias o preferencias por configuración. Le gusta más la simetría, le gusta un poco el orden. Por eso es que a veces a ti no te llama la atención tanto un anuncio que tiene mucha información, muchos colores, muchas tipologías, sino más bien algo conciso, ¿no? Y se inventa todo lo que es el logo y el eslogan. Entonces el logo dice mucho de la empresa, información visual, por los ojos está lo del consumo. Y el eslogan, ¿no? Que es como que algo que te atrape, algo que te haga sentir en pertenencia, y es como que tú generas esa predisposición, ese sentimiento de pertenencia, y consumes o te haces fan de la marca y tal. Entonces tú dime marcas grandes y vas a notar un patrón repetitivo de concisos, colores, y depende. Por ejemplo, Apple tiene todo esto de la manzanita mordido, elegante, colores sobrios. No ves un Apple ahí con amarillo y rosado, a menos que tú lo modifiques, pero de origen es como que colores así formal. Depende. Ya, sí dependerá, ¿no? Tú eres el experto en Apple. Ajá. Por ejemplo, cuando salió estos del XR, sí salió en bastantes colores. Pero rojo, hablando de la esencia de la empresa, ¿no? Ajá. El mío es color azul. Ya, ves, pero no es como que, o sea, es un azul sobrio igual. Es el diseño. Con respecto a comida igual, como ya te mencioné. Entonces eso básicamente con el efecto, ¿no? La psicología por los ojos, y te invita a consumir. ¿Qué más? Otro efecto importante que tengamos por ahí. Sí, tenemos otro efecto que habíamos anotado que teníamos que discutirlo. Era sobre este efecto halo. Ya. Claro, el efecto halo, cuando jalas a todas las pedas. Persona. No. Aquí vamos a jalar a 3. Claro, también llamado efecto halo o halo, ¿no? Tiene que ver. A ver, ¿cómo es? ¿Halo o halo? Halo. Es cuestión de pronunciación. Ya. Da igual. Sí, halo okay. se pronuncia ya.
en español. El efecto halo tiene que ver con los prejuicios. Con los prejuicios, con la heurística. Es la tendencia del cerebro en sacar conclusiones sin tener suficiente información. Entonces, por ejemplo, yo te conozco primera vez, te veo con camisita, te veo con traje. Es algo que a nosotros socialmente nos han enseñado de que es algo formal, no algo serio, algo importante incluso. Entonces yo digo, este man es serio, ha de tocar hacer ese podcast sin malas palabras, sin risas, sin ese público bien animado. Entonces es como que la primera impresión básicamente del efecto halo. Entonces ahí entran los prejuicios, ¿no? En donde a ti te ven de una manera y luego resulta ser totalmente distinto. Por eso es que tú tienes que esperar, o sea, para hacer las cosas bien, tienes que esperar a tener la información suficiente para sacar conclusiones, ¿no? Y es lo contrario a lo que hacemos las personas. Tenemos unos pocos elementos y tendemos a sacar conclusiones. A hacer juicios este de man valor. es serio, este man tal, este man es tal, este man es tal. A mí me pasa mucho que siempre me dicen como que eres distinto a como te imaginé. No sé a qué se refieran. ¿A ti te ha pasado tal vez? No. ¿Y cuando nos conocimos? Tal vez, primera Tal- impresión o algo así. Bueno, primero tal vez no es algo en lo que yo me haya puesto a pensar Ya. sobre que hayan dicho algo de mí. Sin embargo, yo sí tiendo, por ejemplo, a verme involucrado en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, Claro. cuando te conocí, no habíamos cruzado tantas palabras y fue una primera impresión. Entonces, desde tu forma de vestir, cómo fuiste, el hecho de que tú tengas tus aficiones y ese Claro. mismo día se demostraron cuáles eran. Y Porque tú ibas con ujú. una cámara, ibas con una guitarra, entonces desde ese momento Ese man es ya- llevadote. Claro, entonces, ¿qué voy a pensar que un man todo aventurero, Ya. o sea, iba a tener inclinaciones hacia la psicología? A proyectos. Ajá. Claro, entonces efecto halo, ¿no? Todos Ujú. hemos sido víctimas del efecto halo y hay que tenerle como que un respeto porque tiene dos enfoques, digamos, que es como el positivo y negativo, en donde tú puedes usar el efecto halo para tu propio beneficio. Por ejemplo, en empresas, en trabajos. Lastimosamente en nuestra sociedad es como que un poco cerrada. Hay bastante esto del efecto halo. Entrevista de trabajo se les sugiere practicar su seguridad, confianza, vestimenta ordenada. Es que a veces también, como te digo, el efecto halo sí refleja cosas de la persona, ¿no? Ujú. Entonces esto puede resultarte beneficioso cuando tú te concentras en esto y tu imagen habla, ¿no? Tu lenguaje corporal habla, tu ser exterior explica muchas cosas de tu ser interior. Ujú. Entonces, cuando lo utilizamos en este contexto como organizacional, que también es muy estudiado, puede ser muy, 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 muy beneficioso. Ujú. Pero para sacar prejuicios no cabe esto, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la situación de las personas con piercings, tatuajes, que pueden ser personas preparadas, pueden ser personas, como te digo, preparadas, estudiadas, personas racionales, con buen sentido común, pero lastimosamente en base a algunas experiencias sociales, digamos, o comunitarias, Ujú. se les asigna elementos negativos. Ujú. ¿A qué me refiero? Personas con tatuajes a veces se asocian, los mayores sobre todo, con pandillas, con delincuencia, que no digo que es lo que yo pienso, pero es la realidad, Ujú. ¿no? No porque se hable la verdad, lo que pasa aquí es que nosotros creemos en eso. Ujú. Pero eso es algo que pasa y es muy triste. Sociedades de primer mundo ya no tienen tanto este sesgo, ¿no? Este efecto halo. Pero aquí en Ecuador, en Latinoamérica, pasa todavía. Ese man tiene un piercing en la nariz, en la oreja, que no me atienda ese psicólogo, cosas así, ¿no? Entonces, eso es algo real. Y eso básicamente con el efecto halo en la parte como negativa. Sí, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora ya no basta solo con el hecho de que yo te vea para para juzgar la primera impresión. Por ejemplo, ahora están esto de las redes sociales. El hecho de que yo stalkeo, vea tus cuentas personales, desde ahí puedo darme una idea de con qué tipo de persona estoy tratando. Por ejemplo, si yo entro a tu perfil y veo una persona que solo está de fiesta, solo está en borrachera o que es... O sea, tiene algún tipo de actitudes diferentes a lo que yo consideraría como algo normal. Entonces de ahí comienzo a tener este tipo de prejuicio y a juzgar. Claro. Erróneamente, obviamente, porque primero tienes que conocer bien a la otra persona para... Claro. ¿Y tú consideras que hay algún momento positivo en donde sirve el efecto halo? Como cuando vas a construir tu reputación.
Ya. Entonces, básicamente, si es que tú te centras en esta manera positiva, en sacarle provecho al efecto halo, puedes utilizarlo incluso hasta para defenderte, ¿no? A veces puede que tú tengas prejuicios, pero a veces, digamos, estos elementos del que tú sacas conclusiones pueden servirte, dependiendo del contexto. Por ejemplo, eh, a mí me parece alguna persona sospechosa. No es que yo juzgue la manera de vestir, yo también soy medio ñero a veces. Pero imagínate que son 3 de la mañana y estoy en un barrio peligroso. No es que yo sea racista o sea clasista, pero es muy probable de que me pueda pasar algo malo. Claro que no en otros contextos, no siempre, ¿no? Entonces hay que tener como que en cuenta esto. ¿En qué tipo de circunstancias tú utilizarías a tu favor este tipo de efecto halo? Por ejemplo, el hecho de que tú tienes que construir tu reputación, primeramente. Y después, ¿en qué tipo de circunstancias tú lo usarías a tu favor? A mí no me gusta decir que me baso en las imágenes, ¿no? Ujú. Yo siempre espero, de hecho tengo tendencia a esperar como que a tener suficiente información para sacar como que una conclusión. Ujú. Pero yo pienso que sí, es verdad de que uno manifiesta como que su personalidad en su exterior. Y a veces, si es que, por ejemplo, depende que yo quiera, ¿no? Si es que yo quiero como que eh, una persona organizada, una persona que sea como que muy metódica, a lo mejor sí me fijo un poco con efecto halo, ¿no? Una persona que se vea ordenada, puedo caer en un error, ¿no? El propio sesgo del efecto halo. Ujú. Pero puede ser probable de que esta persona en realidad sí sea ordenada, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hablando en el tema de música, siempre uno también, o sea, espera que un músico aporte, ¿no? Por ejemplo, busco un bajista que aporte y tal, pero también es importante la imagen, ¿no? Dentro de el concepto que tú quieras vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un bajista que toque siempre con terno y no le guste tocar sin terno y tú tienes como que una onda muy extrovertida, muy informal. Ujú. Entonces, ahí serviría el efecto halo, ¿no? Vas viendo perfiles y vas viendo quién encaja también con tu identidad. Entonces, yo pienso que esa es una buena manera también de aprovechar estos sesgos cognitivos. Sí, aparte del hecho de entrar a una banda, también podría ser el hecho de conseguir un trabajo. Como Claro. tú vas a la entrevista de trabajo, entonces la primera impresión que tienen las demás personas acerca de ti. Entonces eso también puede influenciar en que, por ejemplo, estamos buscando una persona bajo estas características. O sea, no estamos hablando de actitudes profesionales todavía, sino Claro. que, por ejemplo, necesitamos una persona que sea responsable, que sea puntual, que su manera de comportarse sea diferente, sea correcta. Entonces, eso se puede basar en una entrevista. Entonces, las personas pueden estar viendo cómo tú te comportas para así también poder tomar una decisión. Y eso podría sumar puntos. Claro, entonces yo pienso que para terminar es bien importante cuidar la primera impresión. Ujú. No es que Hasta sea lo para una más cita. correcto, no es que sea lo más correcto, pero lastimosamente o en beneficio nuestro mundo funciona así. La primera impresión es, digamos, como que una parte bien grande del concepto de una persona. Entonces tú tienes que tener esto en cuenta y controlar lo que haces. No sé si es que es para un camello, intenta tener como que, depende del trabajo, ¿no? Si es que es un trabajo como que muy formal, intenta apegarte. Yo creo que la clave aquí es de ser adaptativo, ¿no? Y yo considero que eso es, ser Sí. adaptativo. ¿Tú te consideras una persona adaptativa en ese sentido? Yo pienso Mm, que No, la dímelo, verdad. Yo pienso tú que tienes tu... sí, o sea, yo soy como soy. O sea, Ya, o sea, no tengo que comportarme de una manera diferente porque mi ambiente es diferente. ¿Sí me ya, entiendes? O sea, ya. y si ese ambiente no me gusta en el ambiente que me estoy rodeando, Ajá. simplemente me aparto porque no es algo que va o que combine con lo que yo estoy haciendo. Ya, claro. Yo, por ejemplo, y cuando tengo que exponer, cuando tengo que ver pacientes, sí es como que, obviamente a mí me gusta estar bien informal, por ejemplo, y me puse saquito, Ujú. Doctor. pero claro, licenciado, abogado, diputado. Entonces, por ejemplo, piercings me escondería. No es que a mí no, o que yo apoye, digamos, ese pensamiento, aunque de alguna manera formo parte, ¿no? Pero lamentablemente es la manera de apegarme un poco al sistema y la manera de desapegar como que y borrar ese efecto halo es también divulgando esta información. Entonces, claro, si voy a pedir trabajo, a lo mejor me ponga terno, aunque no me guste y sea un poco incómodo, Ujú. ya. Lo ideal sería ser cada quien como es, ¿no? Sí. Un poquito utópico, pero así se construye, ¿no? De poco en poco. Ajá. Bueno, las generaciones han ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, antes se tenía una mentalidad más conservadora. Y han pasado los años y ahorita las personas como que tienen esta mentalidad un poquito más abierta. Entonces, lo mismo, yo pienso que las personas deben tener una mente
una forma de pensar más libre. Sí. Y eso sí, o sea, no puedes cambiar porque tu ambiente es diferente. O sea, tú tienes que ser como eres, simplemente eso. Claro, o sea, yo no hablo de como que ser mojigato, ¿no ve? O cambiar totalmente. Mi pensamiento sigue siendo el mismo. Ajá. Sí, solo un poquito la fachada, ¿no? Ujú. Un poquito la fachada es como ponerte, como ser un poquito todoterreno, ¿no? Ajá, pero Entonces, a veces mantienes se la esencia. tiende a Ajá. malinterpretar las palabras Claro. cuando no se dicen correctamente. Sí, no hay que malinterpretar. Entonces, hay que ser inteligentes con el efecto halo, apegarnos a las necesidades ambientales y mantener la esencia y pensamiento, ¿no? Ajá. Y respetar eso, respetarnos a nosotros mismos. Y yo creo que con eso acabaríamos el efecto Sí. halo. ¿Algo más que comentar, Brian? Bueno, hay bastantes libros, la literatura también ayuda a moldear esa forma de... Esa forma retrógrada de pensar Sí, tuya, Kevin. exactamente, esa forma de Exactamente. pensar. Sí, hay libros que te pueden ayudar a dominar un poquito como tu impresión sobre las demás personas, cómo las demás personas te ven Claro. o cómo influenciar, o sea, sobre las demás personas. Claro, depende mucho a lo que tú te inclines, ¿no? Sí, Obviamente yo pienso que el campo del arte es mucho más amplio para ser locos, ¿no? Y Ujú. expresarnos. Entonces yo pienso que si es que tú tienes como que esta perspectiva de esta inclinación al campo del arte, tú vas a tener mucha más libertad de expresión que, por ejemplo, en la política. Y yo sé que no es lo correcto, pero si es que tú te presentas como que todo informal, vas a atraer a ese grupo de gente, ¿no? Como que informal, y no a la mayoría, que es como que el objetivo de los políticos, ¿no? Estar como que internados y hacer creer a las personas que tú eres esa persona que ellos buscan, que tú eres ese man formal, ordenado. Es que es un perfil que necesita un líder, pues, ser ordenado y trabajar por todas las personas, por los iguales. Entonces, yo creo que si es que tú intentas ser tú y ser como que si tú eres informal, a lo mejor no te vaya bien en ese campo. Eso es a lo que me refiero, ¿no? No digo que esté bien o esté mal, sino que es la realidad. Eso, mi bro. bueno, y con eso podemos ir cerrando el episodio de esta semana. Ha sido un episodio muy interesante porque lo tuvimos que volver a grabar. Sí, fallas técnicas. Sí, exactamente. Pero bueno, ahí a lo mejor salga algún segmento de bloopers o lo que sea en donde hay esta información, porque tocamos otros temas de igual manera muy interesantes y útiles. Otra vez queríamos darle las gracias a David Luna por habernos ayudado con este espacio para que Gracias, podamos bro. grabar el día de hoy. Gracias, mi pez. Entonces, muchas gracias. Muy lindo el lugar. Se percibe una vibra muy bacán. Súper cómodo. Aquí se hace la magia. Visiten a Edlu. Estamos en la cueva de Edlu. Chuta, yo quisiera que metas unas fotos, si es que a David no le molesta, porque hay detalles increíbles, ¿no? Ajá. Se siente como que un poquito retro. Ajá. Sí, y bandas increíbles. Entonces, si es que gustan, va a Ahí haber un están dando poquito un de... tour. Un poquito de... ¿Cómo se llama? El tour del room, del no sé qué, bueno. Ajá. Del estudio. Eso. Entonces van a mostrar el set. Y bueno, muchas gracias, mi bro. No se olviden de visitar otra vez Edlu, música independiente, música bacán. Y apoyar a los artistas de acá, ¿no? Artista ibarreño, ecuatoriano, gran guitarrista. También no olviden visitar nuestro proyecto que es Clone Sepam. Si ustedes quieren saber el origen del nombre, vayan y stalkeen. Ya, pronto en Spotify, en YouTube, en Facebook y Edlu en Instagram, en todas las redes. Gracias, Brian, un gustazo haberte tenido en mi programa. Mentira. Gracias, un gusto hablar por primera vez, ¿no? Aquí frente a frente. Vamos a ver cómo nos va, si es que podemos organizarnos y realizarlo así de esta manera para seguir divulgando la salud mental, seguir entreteniendo con estos temas que todos hemos sido víctimas o partícipes. Ujú. Y eso básicamente. Un saludo a todas las personas, buenas noches, días o tardes, desde donde nos estén viendo. Salud si están tomando alguito. Y eso ha sido todo por mi parte. Les saluda Kevin Aldaz, con ese mismo nombre en todas las redes, Brian. Brian Alexander, quería recordarles que nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y creo que esto ha sido todo por hoy. Así que nos vemos, raza. Se cuidan. Se acabó el spam, chao. ¡A comer! ¡Tengo hambre! Al fin dice. Tiene que hablar inclusive también. Inclusive. Esa huevada. Así.